El día que le disparé a mi jefe no con una bala, sino con una verdad que lo dejó sangrando en público. Supe que el infierno no era un lugar, sino el corazón de una empresa que devoraba almas. Guardé cada mensaje, cada susurro digital que prometía ascensos y entregaba puñaladas, porque en Madrid, donde el sol quema mentiras como el asfalto en julio, la justicia no viene de los tribunales, sino de las sombras que uno mismo forja. Y cuando el eco de su caída resonó en las noticias nacionales, me reí por primera vez en meses, sabiendo que el precio de mi silencio había sido mi vida entera. Me llamo Ana López, y si alguna vez has caminado por las calles empedradas de Malasaña, con el olor a churros fritos mezclándose con el humo de los coches, entenderás por qué Madrid me rompió antes de que yo pudiera romperla a ella. Tenía 35 años cuando todo empezó. Una abogada junior en el bufete García y Asociados, un coloso de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad, donde los trajes a medida ocultaban almas tan sucias como el Manzanares en invierno. Mi vida era predecible, café solo en el bar de la esquina, metro a las 7 de la mañana, y noches solitarias en un piso diminuto en Chamberí, compartido con fantasmas de sueños que nunca llegaron a ser. Todo cambió el día que Javier Ruiz entró en mi oficina. Javier, el socio director, un hombre de 50 años con ojos de halcón y una sonrisa que prometía mundos. Ana, tienes fuego, me dijo esa tarde de septiembre, mientras el sol filtraba a través de las persianas venecianas, tiñendo su corbata roja de sangre. Era el tipo de halago que una mujer en mi posición atesora, ambiciosa, soltera, luchando por un ascenso en un mundo donde las mujeres subimos escalones resbaladizos. Acepté su invitación a cenar esa misma noche, en un restaurante de Chamberí donde el vino tinto fluía como confidencias. Hablamos de casos, de la crisis económica que estrangulaba a España, de cómo él había salvado al bufete de la quiebra en 2008. Al final de la noche, su mano rozó la mía, y yo, tonta, lo vi como un puente hacia el futuro. Los mensajes empezaron inocentes. Buenas noches, Ana. Pensando en tu sonrisa mientras firmo contratos, respondí con emojis, con risas virtuales que ocultaban mi pulso acelerado. Javier era casado. Lo sabía. Pero en Madrid, las aventuras son como el flamenco, apasionadas, efímeras, y siempre con un precio. Pronto, los textos se volvieron urgentes. Ven a mi hotel esta noche. Te necesito. Yo iba, porque el deseo era un bálsamo para mi soledad, y porque él susurraba promesas de partnership en mis oídos mientras su cuerpo reclamaba el mío. Pero el fuego que él vio en mí era solo el reflejo de mi desesperación por ser vista. La primera grieta apareció en noviembre. Una colega, María, me advirtió en la máquina de café, cuidado con Ruiz. Ha dejado un rastro de viudas en este bufete, Rey. Nerviosa. Pero esa noche, mientras Javier dormía a mi lado en la suite de Luis, revisé su teléfono. Mensajes a otras, eres mi musa secreta, no le digas a tu marido. Mi estómago se revolvió, pero no lo confronté. En cambio, empecé a guardar cada texto, cada email con su firma digital prometiendo revisar tu promoción la próxima semana. Copié todo en una carpeta encriptada en mi laptop, un ritual secreto que me hacía sentir poderosa en medio de la humillación. El conflicto familiar estalló en Navidad. Mi hermana, Elena, casada con un banquero en Barcelona, vino a visitarme con su familia perfecta. Ana, ¿sigues en ese antro de tiburones? Encuentra un hombre de verdad, no un sueño, mi madre. Viuda desde que papá se fue en un accidente de tráfico en la 2. Asentía con ojos cansados. La familia es lo primero. Pero, ¿qué familia? La mía se había deshecho cuando papá murió, dejando deudas que yo pagaba con horas extras. Javier era mi escape, mi venganza contra la mediocridad que me rodeaba. Esa Nochebuena,
Mientras comíamos gambas al ajillo en casa, recibí un mensaje: Feliz Navidad, mi amor. Mañana, en la finca de Toledo, fui, y al amanecer, mientras él se vestía, me dijo: eres especial, Ana. Pero mantengámoslo discreto. La esposa. Regresé a Madrid con el corazón hecho trizas, pero la carpeta crecía. Ahora incluía correos de recursos humanos: Laura Mendoza, la jefa de RRHH. Una mujer de 45 años con uñas perfectas y una sonrisa que cortaba como vidrio. Javier me ha pedido que acelere tu evaluación. Mantén la confidencialidad. Confidencialidad. Esa palabra se convirtió en mi cadena. Empecé a notar las miradas en el pasillo. Colegas susurrando. Ascensos que pasaban de largo. En febrero, durante una reunión en la sala de juntas con vistas a la Puerta del Sol, Javier anunció el nuevo partner, un tipo soso de Valencia. No yo. Sus ojos evitaron los míos. Y esa noche, borracha de vino en un bar de la Latina, lloré por primera vez la traición. Pero el odio no nace de la noche a la mañana, se cuece a fuego lento, como un cocido madrileño. Decidí documentar más. Instalé una app en mi teléfono para grabar conversaciones. Capturé screenshots de chats grupales donde Laura encubría incidentes similares. Una vez, en el ascensor, oí a Javier reírse con un socio: Ana es buena en la cama, pero no en la sala de juntas. Démosle un hueso para que calle. Grabé todo. Mi apartamento se convirtió en un búnker: paredes cubiertas de post-its con fechas. Un portátil siempre encendido con backups en la nube. Dormía poco, soñando con venganza, no un grito, sino un bisturí preciso. La pérdida llegó en marzo. Mi madre enfermó: cáncer de pulmón, diagnosticado en el hospital clínico. Corrí a su lado, dejando el bufete en pausa. Pero Javier me llamó: no es buen momento para ausencias, Ana. Piensa en tu futuro, mi futuro. El que él había prometido y ahora pisoteaba. Elena me acusó de egoísta por priorizar el trabajo. Siempre has sido la ambiciosa, la que nos dejó atrás. La familia se fracturó más, con llamadas frías y visitas canceladas. Sola en la UCI, sosteniendo la mano huesuda de mi madre, juré que pagaría. No por mí, sino por todas las cenas olvidadas en los pasillos de España. Cuando mamá murió en abril, el funeral en el cementerio de la Almudena fue un recordatorio gris de mi aislamiento. Javier envió flores con una nota: mis condolencias. Hablemos pronto. No respondí. En cambio, empecé a tejer la red. Contacté a una periodista freelance, Sofía, en un café de Huertas. Tengo pruebas de acoso en el bufete más grande de Madrid. Interesada. Sus ojos brillaron: esto podría ser el Watergate de las empresas españolas, pero necesitaba más. Infiltrarme en los emails de Laura, hackear con ayuda de un primo informático en Sevilla. Cada paso era un riesgo: despido, demandas, ruina. El primer acto de rebeldía fue pequeño: un email anónimo al consejo directivo, adjuntando un mensaje de Javier: Ana es manejable. Dale lo que pide y callará. El pánico se extendió como niebla por el edificio. Laura me citó en su oficina, con vistas al retiro. Ana, ¿qué está pasando? Esto es grave. Fingí inocencia, pero sus ojos me escrutaron como a una criminal. Si hay algo que quieras decir, hazlo aquí. Somos familia. La palabra me revolvió el estómago. Salí de allí temblando, pero con una grabación nueva: Laura admitiendo que Javier tiene sus debilidades. Pero el bufete viene primero. La tensión crecía. En mayo, durante las fiestas de San Isidro, Madrid bullía de chulapos y verbenas, pero yo caminaba sola por el Prado, contemplando las meninas como espejos de mi propia máscara. Javier intentó reconciliarse: una cena en su ático en Salamanca. Te extraño, Ana. Fue un error, su mano en mi rodilla. Pero esta vez,
Saqué el teléfono. Grábame diciendo que me amas. Mentí, y él lo hizo, ebrio de vino y arrogancia. Esa noche, copié el audio. La venganza ya no era un sueño, era un plan con fases, fechas, aliados invisibles. Pero el precio se cobraba. Insomnio, ataques de pánico en el metro, alcohol para dormir. Elena cortó contacto. Estás loca, Ana. Deja esa obsesión. La sociedad me juzgaba una solterona amargada, una viuda negra en potencia. Y Javier, ajeno, seguía cazando presas en las fiestas del bufete. Lo vi con una becaria, riendo en la terraza, y el odio se solidificó. Guardé el video que tomé desde las sombras. Al final de la primavera, con el calor asfixiante envolviendo la ciudad, supe que el clímax se acercaba. La carpeta tenía ahora cientos de archivos, pruebas irrefutables de acoso, encubrimientos, corrupción. El twist aún no había llegado, pero lo sentía en el aire, como la tormenta antes de la lluvia torrencial. Madrid, mi amor traicionero, me había dado las armas. Ahora, era hora de disparar. El verano de 2025 llegó a Madrid como un horno, con olas de calor que derretían el asfalto y los ánimos. Yo, Ana, me había convertido en una sombra de mí misma, delgada, con ojeras que delataban noches de vigilia, pero con una determinación que ardía como las barbacoas improvisadas en el casa de campo. El bufete era un avispero ahora. Rumores de auditorías internas zumbaban en los pasillos, y Laura Mendoza me vigilaba como un halcón a un ratón. Ana, ¿estás bien? Pareces distraída, me dijo un día en la fotocopiadora, su perfume floral chocando con el olor a tone quemado. Sonreí, falsa como una sonrisa en un velatorio. Solo el calor, Laura. Nada que un buen ventilador no arregle, pero el calor real estaba dentro de mí. Un fuego que consumía todo rastro de piedad. Había empezado a filtrar pruebas selectivas. Primero, a Sofía, la periodista, un dossier anónimo con correos de Javier a otras mujeres, redactados con la misma poesía barata que me había seducido. Esto es oro, Ana. Pero necesito tu testimonio para publicarlo. Dudé. Testimonio significaba exposición, demandas, el fin de mi carrera. Pero el recuerdo de mi madre en la cama de hospital, tosiendo promesas rotas, me empujó. Hazlo, le dije por teléfono, desde un banco en el Parque del Oeste, con niños jugando al fútbol a lo lejos. Pero protégeme hasta el final. El primer artículo salió en El País Digital a finales de junio, acoso en las alturas, el lado oscuro de García y Asociados. No nombraba nombres, pero las fotos borrosas de Javier en eventos eran suficientes. El bufete se paralizó, reuniones canceladas, clientes nerviosos llamando. Javier me convocó a su despacho esa tarde, con el sol poniente tiñendo las paredes de naranja sangre. Ana, ¿qué coño es esto? ¿Tú? Su voz era un gruñido, las venas de su cuello hinchadas como cables. Negué, pero mis manos temblaban. Si fueras tú, serías una traidora. Y las traidoras pagan. Me marché, pero no antes de activar el grabador en mi bolso. Sus palabras, encárgate de ella. Laura. Silénciala de una vez. Esa noche, en mi piso, reproduje la grabación una y otra vez. Silénciala. La palabra me heló la sangre. Llamé a mi primo en Sevilla. El jeque aficionado, necesito acceso a los servidores de RRHH. Todo él accedió. Nervioso, tía. Esto es ilegal. Si te pillan. Me han pillado toda la vida. Respondí. Ahora les toca a ellos. Los archivos llegaron al amanecer, políticas internas manipuladas, pagos a víctimas para que callaran. Un patrón de décadas. Laura no era solo cómplice, era la arquitecta, la que redactaba los NDA con cláusulas que ahogaban almas. El conflicto social estalló en julio.
manifestaciones por la igualdad de género en Sol, con pancartas que gritaban ni una menos. Me uní, anónima en la multitud, gritando hasta quedarme ronca. Pero el dinero era el verdadero demonio. Mi cuenta bancaria se secaba, hipoteca atrasada, facturas médicas de mamá sin reembolso. Vendí joyas. El collar de plata que papá me dio, en una casa de empeños en Lavapiés. Eres fuerte, Ana, me dijo el prestamista, un marroquí con ojos amables. Fuerte. Sí, pero rota. La familia. Ese nudo que se deshacía. Trajo el primer golpe bajo. Elena llamó desde Barcelona, he visto el artículo. ¿Es por ti? Dios. Ana, ¿por qué no me dijiste? Lágrimas en su voz. Pero también acusación. Porque eras la perfecta. La que tiene marido y hijos. Yo soy la que falla. Discutimos. Palabras como cuchillos, ella me llamó obsesionada. Yo la mandé al diablo. Colgué. Y el silencio de mi piso fue ensordecedor. Esa noche. Soñé con papá, venga. Hija. La honra es lo único que queda. Honra. La mía. Pisoteada en camas de hotel. Javier contraatacó en agosto. Una auditoría falsa en mi departamento, irregularidades en tus informes. Ana. Podrías ser despedida. Laura me lo comunicó en una reunión. Su pluma tamborileando como un reloj de ejecución. Firma esto, un acuerdo de confidencialidad a cambio de una referencia. El documento era una trampa, admitía culpa. Renunciaba a demandas. Rechacé. Y al día siguiente, mi escritorio estaba vacío. Despedida por mutuo acuerdo. Salí del edificio con una caja de cartón. El sol cegador burlándose de mis lágrimas. En el metro, una mujer mayor me ofreció su asiento, ánimo. Guapa. Madrid come vivos. Pero escupe huesos. La humillación pública fue el detonante. Amigos del bufete me bloquearon en redes, excompañeros susurraban en LinkedIn, Ana López. Problemática, busqué trabajo, rechazos corteses. No encajamos en el perfil. El dinero se evaporó, mudarme a un piso compartido en Tetuán, con paredes finas y vecinos ruidosos. Allí, en la cocina comunal, conocí a Carlos, el inquilino de al lado, un profesor de historia de 40, divorciado, con ojos que veían más allá de las máscaras. Pareces llevar una guerra dentro, me dijo una noche, compartiendo una tortilla de patatas. Le conté fragmentos, no todo. Él escuchó, y por primera vez, sentí que no estaba sola. Pero Carlos era el personaje intermedio, el que me humanizaba, recordándome que la venganza no era todo. Sin embargo, la Toantin me consumía. Reuní a Sofía en un bar de Malasaña, con grafitis en las paredes que gritaban rebelión. Tengo los servidores. Emails. Grabaciones. Todo de ella palideció, esto derribará cabezas. ¿Pero estás lista para el backlash? Asentí. Pero el miedo me roía. El plan, una filtración masiva en octubre, coincidiendo con el juicio por acoso de una celebridad en España. Twitter ardería. Metó madrileño. El primer revés llegó de lo inesperado. Una carta de un abogado, Javier demandaba por difamación, alegando falsas acusaciones de una empleada descontenta. El sobre llegó a mi nuevo piso, y lo abrí temblando. Señorita López, presente pruebas o enfrente la ruina. Ya estaba en ella. Llamé a Carlos. Histérica, ¿me van a destruir? Él vino. Me abrazó, no sola. Lucha de esa noche. Por primera vez, hicimos el amor. No como venganza, sino como bálsamo. Pero al amanecer, mientras él dormía, borré su número. No podía arrastrarlo al abismo. La desesperación picte en septiembre. Una noche de lluvia torrencial. Caminé por Gran Vía. Neones reflejándose en charcos como venas rotas. Pensé en saltar al vacío, pero el odio era más fuerte. Regresé. Abrí la carpeta, mails de palabras digitales,
Un testamento de traición. Laura. En un email interno, Ana es volátil. Monitorearla, Javier. A un socio, sí habla. La hundimos con su historial. Mi historial, limpio. Excepto por las noches con él. El clímax se gestaba. Sofía preparaba el bombazo, la mujer equivocada, como RRHH protegió a un depredador. Pero el twist acechaba. Invisible. En una visita a la tumba de mamá en la Almudena, bajo olmos que susurraban secretos. Juré por ti, mamá. Por todas nosotras. Madrid, con su sol implacable. Sería testigo. Otoño envolvió Madrid en un manto de hojas doradas y vientos fríos que barrían la Plaza Mayor como suspiros de arrepentimiento. Yo, Ana, había perdido peso, pero ganado una armadura invisible, la certeza de que la verdad era mi espada. El piso en Tetuán era un caos organizado, pilas de papeles, el portátil como altar. Y Carlos se había convertido en mi ancla, aunque lo mantenía a distancia. No quiero que te salpique, le dije una mañana, mientras preparábamos café en la cocina compartida, el aroma mezclándose con el humo de los autobuses abajo. Él sonrió. Triste, el amor no es un contrato, Ana. Es un riesgo de amor. La palabra me aterrorizaba. Era otra promesa que podía romperse. La filtración empezó sutil. En septiembre, anónimamente, envié paquetes a accionistas clave USB con grabaciones, transcripciones. 1. Un viejo empresario de Toledo. Respondió por email, señorita. Si esto es real, el infierno se desatará. Lo era. Las acciones del bufete cayeron un 5% en una semana. Rumores en 5 días hablaban de irregularidades éticas. Javier, paranoico, intensificó la cacería. Me siguió un día hasta el mercado de maravillas, donde compraba naranjas para fingir normalidad. Su coche negro aparcado al otro lado de la calle. Su silueta inconfundible. Corrí a casa, corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y llamé a Sofía, están cerca. ACIL era punto. El artículo estalló el 1 de octubre. Portada de El Mundo, El imperio de las sombras, acoso sistemático en García y Asociados. Fotos pixeladas. Testimonios de 5 mujeres, yo incluida. Con iniciales. Y extractos de emails que pintaban a Javier como un monstruo en traje. Madrid se encendió, hashtags trending. Manifestaciones frente al bufete. Mujeres en oficinas compartiendo historias. Laura dimitió esa misma tarde. Su foto en prensa con ojos rojos, un error administrativo de error. La palabra me hizo vomitar. Pero la euforia duró poco. La demanda de Javier llegó al día siguiente, 500.000 euros por daños a su reputación. Su abogado, un tiburón de la Castellana, me citó en un café de Alcalá, retira la historia. O te arruinamos. Tienes un historial. Inestable. Habían hurgado en mi pasado, la depresión post-mamá, las noches de alcohol documentadas en redes. Salí de allí temblando. Pero con una nueva grabación, el abogado admitiendo Javier quiere tu cabeza en una bandeja. El conflicto con la ley se enredó. La policía me interrogó en comisaría de Sol. Señorita López, esto podría ser extorsión. Fingí sorpresa, pero sudaba bajo las luces fluorescentes. Solo busco justicia. Salí libre, pero con una orden de alejamiento de Javier. Justicia. En España, era un laberinto de papeles y favores, donde los ricos compraban veredictos como paellas en La Mancha. La familia regresó como un boomerang. Elena apareció en mi puerta un viernes lluvioso. Con maletas, no puedo más con las mentiras en Barcelona. Mi marido. Lee los periódicos. Su confesión, su matrimonio se desmoronaba por infidelidades. Ecos de mi propia historia. Nos abrazamos, llorando en el suelo de Tetuán. Somos López, Ana. Sobrevivimos. Esa noche, le mostré la carpeta.
Sus ojos se endurecieron. Ayúdame a publicarlo todo. Aliada inesperada. Mi hermana se convirtió en la voz pública, contactando ONGs de mujeres. Carlos, el intermedio, trajo calidez. Paseos por el retiro. Besos bajo los castaños. Déjalo ir, Ana. La venganza te come viva, pero el odio era mi oxígeno. En una cena improvisada paella de mariscos que él cocinó, discutimos. Él me destruyó. Grité. Y tú te estás destruyendo a ti misma. Salió dando un portazo. Y el silencio fue peor que la lluvia. La Toantín se volvió febril. Reuniones secretas con Sofía en bares de Chueca. Planeando el golpe final, una conferencia de prensa en noviembre. Con todas las víctimas. Pero el dinero apretaba. Vendí el piso de Chamberí. El último lazo con mi vida anterior. El banco se lo llevó por deudas. Y mudarme a un hostal en Lavapiés. Con camas duras y sueños interrumpidos. El primer signo del twist vino en octubre. Disfrazado de normalidad. Un email de un remitente desconocido. Ana. Sé lo que guardaste. Y sé por qué Javier te eligió. Reúnete conmigo. Adjunto, una foto mía con mi padre. De 1995. En la playa de Valencia. ¿Quién? Respondí. Y la cita fue en un parque de Usera. Barrio chino vibrante de olores a dim sum. El hombre, un detective privado. Contratado por Elena. No, peor. ¿Tu hermana no es quien crees? Pregúntale por el testamento de tu madre. El mundo se tambaleó. Esa noche. Confronté a Elena en el hostal. ¿Qué sabes del testamento? Lágrimas. Confesiones. Mamá había dejado todo a mí. Pero Elena, desesperada por deudas de su marido, había falsificado documentos para quedarse con la herencia. Lo hice por la familia. Ana. Tú estabas tan perdida. Traición doble. No solo Javier, sino sangre. Golpeé la pared. Sangre en los nudillos. Fuera. Ella se fue, pero dejó una bomba. Javier lo sabía. Por eso te acercó. Quería el dinero que te correspondía. El odio se multiplicó. Javier no era solo un depredador. Era un ladrón orquestado por mi propia hermana. La red se cerraba. Llamé a Carlos. Voz quebrada, todo es mentira. Él vino. Me sostuvo, entonces reconstruye sobre verdades. Pero la verdad era un veneno. Madrid en noviembre era niebla y luces de Navidad prematuras. Burlándose de mi oscuridad. La conferencia se acercaba, víctimas confirmadas. Pero el clímax latía, un enfrentamiento final con Javier. En su terreno. Le envié un mensaje, sé todo. Mañana. Tu oficina. O lo suelto todo. Su respuesta, ven. Hablemos como adultos. El corazón de la tormenta se aproximaba. Y yo. Ana. Era el ojo, calma antes del caos. Noviembre en Madrid es traicionero, días grises que se funden en noches heladas. Con el viento del Guadarrama colándose por las rendijas como dedos acusadores. Yo caminaba hacia el bufete García y Asociados esa mañana del Queens, con el corazón martilleando como las campanas de la Almudena en un entierro. Vestida de negro falda lápiz, blusa de seda que Javier una vez rasgó en un arrebato. Llevaba en mi bolso no un arma, sino mi teléfono, la carpeta digital, lista para enviarse con un toque. Esto acaba hoy, me repetía. Mientras el metro me escupía en la estación de Nuevos Ministerios. Y el frío me azotaba la cara como un guantazo. El edificio era un monolito de vidrio, reflectando el cielo plomizo y mi propia figura distorsionada. Seguridad me dejó pasar, señorita López. El señor Ruiz la espera. Y subí en el ascensor privado. Ese que olía a colonia cara y secretos. Puertas abiertas. Y allí estaba él, Javier. De pie junto a la ventana panorámica que dominaba la Castellana. Con una copa de brandy en la mano a las 10 de la mañana. Ana. Mi Ana. Entra. Cierra la puerta. Su voz era miel envenenada. Pero sus ojos rojos, hundidos, delataban el pánico.
Me senté en el sofá de cuero, cruzando las piernas con deliberada lentitud. Sé lo del testamento, Javier. Elena te lo contó, ¿verdad? Querías mi herencia. No a mí. Él se rió. Un sonido hueco que rebotó en las paredes. Eres paranoica, cariño. Elena es familia. Lejana. Pero sí, tu hermana tiene deudas. Un favor. Nada más, nada más. La palabra me encendió. Un favor que incluyó follarme para robarme, Sue acercó, arrodillándose como en nuestros viejos juegos. Te amé, Ana. De verdad. Pero el bufete. Las presiones. La confrontación fue un baile mortal. Saqué el teléfono. Reproduje el audio, su voz. Clara. Silénciala. Se puso pálido. Eso fue en caliente. Laura exageró. Laura. La invoqué como fantasma, ella sabía todo. Los NDA. Los pagos. ¿Cuántas cenas has enterrado? Su levantó. Furioso, eres una puta ingrata. Te di todo, placer. Promesas golpeó el escritorio. Papeles volando como confeti de una fiesta muerta. Yo no me inmuté. No. Me diste mentiras. Y ahora, pagas punto. El clímax estalló cuando irrumpió la seguridad alertada por él. Claro. 2 gorilas en traje me flanquearon. Señorita, salga o llamamos a la policía. Javier sonrió. Victorioso, adiós. Ana. Disfruta tu ruina. Pero yo ya había pulsado enviar la carpeta completa a Sofía. ¿A la fiscalía? A Twitter. Notificación, enviado. Su rostro se descompuso. ¿Qué has hecho, justicia? Susurré, mientras me arrastraban al pasillo. El caos fue inmediato. Sirenas lejanas. Flashes de cámaras abajo. Sofía tuiteó, explosivo, pruebas irrefutables de acoso en GIA. Mujeres no callamos. El bufete se vació, empleados huyendo. Clientes cancelando. Laura, en su piso de Chamartín. Ingirió pastillas esa tarde. La encontré en las noticias. Intento de suicidio. Hijo de puta, pensé, pero un hilo de lástima me pinchó. Ella era víctima también. Marioneta de Javier. La reacción en cadena fue un dominó imparable. La fiscalía allanó el bufete esa noche, Javier arrestado en su ático. Esposas brillando bajo los focos. Elena me llamó desde Barcelona. Sollozando, lo siento, Ana. Él me prometió ayudarnos. Colgué. La familia. Ese veneno. Se disolvía. Carlos apareció en la comisaría. Donde me retenían por interferencia, te dije que era un riesgo. Lo besé. Salado de lágrimas, el mejor. Pero el twist golpeó como un rayo. En la celda de detención fría, con olor a desinfectante, un guardia me pasó una nota. Tu padre no murió en accidente. Pregunta a Elena del Mundo se inclinó. Papá. Muerto en la 2 en 2010. Colisión frontal. ¿Asesinato? Llamé a mi primo G que, desde el teléfono público, revisa archivos antiguos. Todo horas después, un email de Javier. Enviado antes del arresto, tu hermana mató a tu padre por el seguro. Yo lo encubrí por amor. A ella, amor. La revelación me destrozó. Elena y Javier, amantes desde años. Conspirando para la herencia. Yo era el peón. La distracción. Vomité en el lavabo de la celda. Bilis y rabia. La traición no era laboral. Era bíblica. Fraterna. Salí bajo fianza esa medianoche. Gracias a Sofía. Y corrí a Barcelona en una V nocturno. Lluvia azotando las ventanas como lágrimas divinas. Elena me abrió la puerta de su chalet en Pedralbes. Ojos hinchados, Ana, Dios. Lo siento. La empujé adentro. Gritando, mataste a papá. Negó. Pero su rostro la delató. Fue un accidente. Discutimos. Él bebía. El coche en mentiras. Saqué el teléfono. Reproduje el audio que mi primo había desenterrado, Javier a Elena.
2010, lo hice por ti. El seguro es nuestro. Ella se derrumbó. Confesando, quería salvarnos. Tú eras la favorita. Siempre. El enfrentamiento fue visceral, golpes, arañazos, palabras como balas. Monstruo. Grité, mientras sus uñas rasgaban mi mejilla. Los niños, sus hijos, gritaron desde las escaleras. La policía llegó, separándonos. Elena arrestada por homicidio colateral. Javier por conspiración. Yo, testigo, rota. Regresé a Madrid al amanecer. El sol naciente burlándose. Carlos me esperaba en Atocha, su acabó. Asentí. Pero el vacío era un pozo. La prensa me cazaba, la vengadora de Madrid. Ofertas de libros. Entrevistas. Pero el precio, soledad amplificada. Sueños plagados de papá. En diciembre, con luces navideñas parpadeando en Gran Vía, visité la tumba de mamá. Lo hice. Mamá. Pero perdí todo. Hojas caídas como confeti de una victoria pírrica. La venganza era dulce, pero amarga, justa, pero irrevocable. Diciembre de 2025 trajo a Madrid un invierno prematuro, nieve ligera en la sierra, pero en las calles, un frío que calaba hasta los huesos del alma. Yo, Ana López, era ahora un nombre en titulares, la mujer que derribó un imperio, pero en mi interior, solo quedaban cenizas. El juicio contra Javier empezó en el Palacio de Justicia de los Salesianos, un edificio neoclásico que olía a historia y sudor. Me citaron como testigo principal, y cada mañana caminaba por la carrera de San Bernardo con escolta policial, flechas cegándome como juicios divinos. Carlos insistía en acompañarme, no estás sola. Pero lo estaba. La venganza me había aislado en una isla de verdades desnudas. El tribunal era un circo, periodistas apiñados, feministas con pancartas afuera gritando justicia para Ana. Dentro, el juez, un hombre severo de 60, con gafas que reflejaban mi rostro demacrado, golpeaba el mazo como un verdugo. Javier, en el banquillo, parecía envejecido, corbata floja, ojos evasivos. Señor Ruiz, ¿niega el acoso? Su abogado, el mismo tiburón, objetaba. Mi cliente fue víctima de una chantajista. La palabra me erizó la piel. Mi testimonio fue un exorcismo. Subí al estrado. Voz firme pese al temblor, guardé cada mensaje porque él no solo me usó, me robó la dignidad. Leí correos en voz alta. La sala conteniendo el aliento. Mujeres en el jurado lloraban, hombres apartaban la vista. Javier me miró. Suplicante, Ana. Por Dios, el juez lo calló. Luego, el twist familiar, Elena, extraditada de Barcelona, testificó contra él por un trato. Javier me convenció de falsificar el testamento. Y lo del accidente. Fue su idea, detalles sangrientos, papá. Ebrio tras una discusión por deudas. Empujado al volante por Javier en un arrebato celoso. Quería a tu padre fuera para tenerla a ella, confesó Elena, voz quebrada. La sala estalló en murmullos. Yo, desde el asiento de testigos, sentí náuseas. Hijo mío. Papá, no un accidente, sino asesinato por amor torcido. El jurado deliberó 3 días. Yo esperé en un hotel custodiado en Moncloa, caminando jardines nevados con Carlos. Si ganas, ¿qué sigue?, preguntó él, fumando un cigarro bajo farolas parpadeantes. No sé. ¿Vivir? Vivir. La palabra era extraña, como un idioma olvidado. El veredicto, culpable. Javier, cadena perpetua por conspiración y acoso agravado. Elena, 20 años por falsificación y complicidad. La prensa lo llamó el juicio del siglo madrileño. Salí del tribunal a flechas, abrazada por Sofía. ¿Eres heroína? Heroína. Pero las heroínas sangran. Las consecuencias se desplegaron como ondas en el Manzanares. El bufete quebró, edificios vendidos, socios huyendo a Andorra.
Víctimas demandaron colectivamente, ganando millones en indemnizaciones, yo incluida. Suficiente para un piso modesto en Lavapiés. Pero el dinero no compra paz. Insomnio crónico. Terapia con una psicóloga en el barrio. Has tocado el fondo, Ana. Ahora, subir. Intenté clases de yoga en el retiro. Escribir un blog anónimo sobre supervivencia. La sociedad reaccionó en oleadas. Admiración primero, invitaciones a TEDx en Barcelona. Libros propuestos por editoriales. Pero luego, el backlash, trolls en redes llamándome feminazi. Destructora de familias. Un tabloide publicó fotos mías con Carlos, la vengadora encuentra consuelo. Renuncié a la privacidad. Mudé mi número. Evité espejos. Elena escribió desde la cárcel de Soto del Real. Perdóname, hermana. Por papá. Quemé la carta en el fregadero. Llamas danzando como demonios. El perdón era un lujo que no podía permitirme, el rencor. Mi armadura defectuosa. Carlos propuso matrimonio en Nochevieja. Bajo fuegos artificiales en Puerta del Sol. Construyamos algo nuevo. Dudé. Recuerdos de promesas rotas latiendo. Dame tiempo. Él asintió. Paciente como el Tajo en verano. Pero el tiempo era mi enemigo. La terapia revelaba capas. No solo odio a Javier, sino a mí misma por haber creído. Un nuevo conflicto surgió en enero, una oferta de un bufete rival. Necesitamos tu historia, Ana. Sé socia. Tentador, pero tóxico. Rechacé, no más pasillos de cristal. En cambio, fundé una ONG con Sofía, Voces Silenciadas, ayudando mujeres en acoso laboral. Reuniones en cafés de Malasaña. Testimonios que me recordaban mi propia herida. El arrepentimiento me visitó en febrero, durante la Semana Santa temprana. Procesiones en las calles, pasos pesados como mi conciencia. Soñé con Javier en prisión, tú me pusiste aquí. Desperté sudando. Y por primera vez, lloré por el no piedad, sino por el hombre que pudo ser, no el monstruo. Llamé a la psicóloga, siento. Culpa de ella, es normal. La venganza cierra ciclos. Pero abre otros. Madrid sanaba conmigo, primaveras tempranas. Jacarandas en flor por Gran Vía. Carlos y yo nos mudamos juntos a un ático en Chamberí irónico, cerca del viejo bufete. Cocinas compartidas. Risas tentativas. Pero el pasado acechaba, una carta de la viuda de Javier, pidiendo encuentro. Él se suicidó anoche. Dijo que te perdonara. Suicidio. El precio final. Una bala que él mismo disparó en su celda. El shock me paralizó días. ¿Victoria? No. Homicidio moral. Decían los periódicos. Carlos me sostuvo, no es tu culpa. Pero lo era, mis acciones. El catalizador. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E se instaló. Un inquilino no invitado. Aún así, seguí. La ONG creció. Leyes cambiaron, protocolos antiacoso obligatorios en empresas. Yo, voz en parlamentos, en radios. Pero en privado, el vacío persistía. El clímax personal llegó en Pascua, visité la celda de Elena. Hermana, susurró tras el cristal. Te odio, dije, pero mis ojos traicionaron lágrimas. Yo también me odio. Salí, y por primera vez, susurré perdón, no para ella, sino para mí. La vida, frágil como cristal de la Puerta del Sol, empezaba a recomponerse. Primavera de 2026 floreció en Madrid con una ferocidad tardía, rosales en el Botánico estallando en color, como si la ciudad misma renaciera de sus cenizas. Yo, Ana López, había sobrevivido al invierno de mi alma. Pero las cicatrices eran mapas irrevocables, líneas finas en las mejillas de arañazos olvidados. Un tatuaje invisible de desconfianza. La ONG Voces Silenciadas era ahora un faro, con oficinas en Malasaña y capítulos en Valencia y Sevilla. Sofía dirigía las campañas.
Yo las charlas, la venganza no es dulce, es necesaria. Pero devora. Elijan sabiamente. Audiencias de mujeres madres. Estudiantes. Ejecutivas asentían. Ojos húmedos reflejando mi propio viaje. Carlos y yo nos casamos en junio. Una ceremonia civil en el registro de retiro, solo testigos. Elena ausente pero perdonada en cartas semanales. Eres mi familia ahora, le dije a él bajo un cerezo en flor. Él, con anillo sencillo, tú la mía. La luna de miel en la Costa Brava fue sanadora, playas de guijarros. Vino de Priorat. Sexo sin sombras. Pero al volver, la realidad mordió, un nuevo caso en la ONG. Eco de mi historia. No dejes que te consuma, advirtió Carlos. Intenté, terapia semanal. Dance por el Manzanares al amanecer. El legado de Javier persistía. Su suicidio inspiró documentales El hombre detrás del monstruo, pintándolo como víctima de presiones corporativas. Me enfurecí, pero Sofía me calmó, usémoslo. Muestra que nadie es inmune. Colaboré. Voz en off, no era víctima, era verdugo. Pero el sistema lo forjó. El docu ganó premios en San Sebastián. Y con el dinero, expandimos la ONG a escuelas, talleres sobre consentimiento, autoestima. La sociedad española, siempre polarizada, debatía mi figura. En tertulias de TVE, me llamaban símbolo feminista, en radios conservadoras, agitadora. Una noche, en un bar de la Latina, un hombre ebrio me escupió: tú destruiste familias. Carlos lo apartó. Pero sus palabras calaron. Había destruido los hijos de Elena, ahora con tíos lejanos, huérfanos emocionales. Escribí a mi sobrino: tía Ana te quiere. Visítame. Vino en julio. Un chico de 12 con ojos de papá. Papá dice que eres fuerte, fuerte. Le enseñé a remar en el estanque del retiro, contando historias limpias de abuelo. El conflicto residual surgió en agosto, una demanda colectiva contra mí por daños colaterales. Accionistas del bufete, arruinados, alegaban difamación masiva. El juicio, en el mismo palacio, fue un déjà vu amargo. Testifiqué de nuevo, actué por justicia, no malicia. Gané, pero exhausta. Esa noche, en nuestro ático, Carlos y yo bebimos cava, otro capítulo cerrado. Pero el cierre era ilusión, las heridas supuran. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN profundo llegó en septiembre, aniversario de la filtración. Caminé sola por Gran Vía, neones como venas pulsantes. Pensé en Laura, sobrevivió, ahora terapeuta en Toledo, ayudando víctimas. Le escribí: perdóname por arrastrarte. Respuesta: yo me arrastré. Gracias por la luz. La mía era tenue, alimentada por pequeñas victorias, una ley antiacoso nombrada Ley López, firmada en el Congreso. Carlos propuso hijos, un legado vivo. Tuve miedos de repetir ciclos. Pero en octubre, el test positivo cambió todo. Embarazo, un milagro frágil en mi útero marcado. Una niña, dijo el eco en el hospital. La llamamos Esperanza, por la calle donde todo empezó. Elena salió en condicional en diciembre 2027, tras buen comportamiento. Nos reunimos en un café de sol, arrugada, ojos suaves. Cambios, Ana. Terapia. Fed, hablamos de papá, lo amaba. Pero el miedo nos devoró. Perdón real. No palabras, abrazos. Planes de visitas. La familia. Reconstruida en ruinas. Madrid. Mi eterna amante traidora. Me devolvió el favor. Paseos con Esperanza en carrito por el Prado. Carlos a mi lado. La venganza era pasado, la vida. Presente e imperfecto. En noches de insomnio. Abría la carpeta ahora archivo histórico y sonreía: sobreviví. Pero el final no es feliz, es honesto. La TUH símbolo 1 e ADN deja ecos. Decisiones irreversibles marcan. Yo, Ana,
Camino con ellas, cabeza alta bajo el sol implacable. Porque en España, donde el flamenco llora y ríe, la justicia es un tango, pasos duros, giros inesperados, y al final, un aplauso merecido. Fin.